Buenas noches, iglesia. Hoy es un gusto para mí nuevamente estar aquí dando la bienvenida a todos ustedes para poder dar inicio a este servicio. Es muy importante que hoy estemos prestos a escuchar el mensaje, porque hoy José tiene una clase muy interesante para nosotros. Antes de iniciar con las alabanzas, vamos a leer un versículo de la Biblia. En Nahum 1:7 dice: bueno es el Señor, Él es refugio en el día de la angustia y protector de los que en Él confían. Y como nosotros tenemos grande fe en Él, vamos a entregar este servicio, vamos a orar para que Él tenga el control de todo lo que va a suceder el día de hoy. Inclinamos nuestros rostros. Señor Dios, gracias por esta noche, gracias por permitirnos hacer este servicio y llegar a la iglesia Tlajumulco. Señor, honramos tu nombre, te bendecimos. Grande eres porque cuidas a tu iglesia y nos cuidas a nosotros. No permitas que nos desviemos del buen camino, Señor. Cuida nuestros corazones. Te entregamos este servicio, te entregamos nuestro cuerpo, nuestras voces, nuestra mente, que el mensaje que hoy nos quieres hacer llegar nos impacte profundamente y podamos utilizarlo en nuestras vidas para que tú te goces en eso y sientas gran felicidad con nuestros actos. Todo esto, Señor, te lo oro y pido en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Y empezamos a alabar, empezamos con las alabanzas. Bueno eres Dios, Dios que nos das paz. Eres todopoderoso, Señor, el poderoso de Israel. Tú en algún tiempo hiciste ver a los ciegos, Señor. Vamos a celebrar este día. Y de noche cantaremos celebrando su poder con alegría de corazón, como el que va con la flauta al monte de Jehová. Celebraremos su poder, porque es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. Y los ojos de los ciegos se abrirán, ellos verán, los oídos de los sordos oirán. El cojo saltará, con el arpa danzará, la lengua de los mudos cantará. Porque es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. Porque es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de ya no quiero luchar, ya no quiero pelear. A un lado las armas en las que confiaba y te dejo ganar. Me ha vencido tu amor y tu buen corazón. He venido a rendirme a tus pies y decirte, te doy el control. Vengo hasta la
hoy recibirme. Vengo a caer a tus pies y a decirte por siempre, eres tú mi Señor. Hoy te entrego las riendas de mi corazón. Me cansé de pelear y tu amor evitar. Me di cuenta que pierdo si gano esta lucha contra la verdad. Hasta aquí me alcanzó mi obstinada razón. He borrado la raya que me separaba de tu bendición. Vengo hasta la cruz a rendirme. Si quieres hoy recibirme, vengo a caer a tus pies y a decirte por siempre, eres tú mi Señor. Hoy te entrego las riendas de mi corazón. De mi corazón. De gloria en gloria te veo, cuanto más te conozco, quiero saber más de ti, mi Dios, cual buen alfarero. Quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. De gloria en gloria te veo, cuanto más te conozco, quiero saber más de ti, mi Dios, cual buen alfarero. Quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú y saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Y reflejar al mundo tu amor. Y reflejar al mundo tu amor. Muy buenas noches a todos.
Bienvenidos sean todos ustedes a nuestra reunión de iglesia de entre semana. Vamos a seguir aprendiendo el tema escatología, que significa el fin de todas las cosas. A su vez, la escatología, hablamos que deriva de la teología sistemática, la cual a su vez deriva del estudio de la teología o del estudio de Dios. Ahora nosotros vamos a tener un tema es fascinante este tema, porque vamos a hablar acerca de los pactos. Pactos, ¿qué implica un pacto? Bueno, un pacto es un acuerdo entre dos partes, ¿sí? Y del cual derivan obligaciones de unos hacia otros. Desde un principio, Dios ha querido establecer una relación muy profunda con nosotros y eso nos debiera conmover en nuestro corazón. Porque nuestro Creador, el que no necesita nada, absolutamente nada de nosotros, quiere tener ese vínculo, esa cercanía de amor y de confianza. Entonces, cuando el hombre ha dejado su relación con Dios, el que ha buscado de alguna manera restablecer esa relación dañada y fracturada ha sido Dios. Por medio de sus pactos, Dios ha establecido la forma en que nosotros podemos una vez más acceder al trono de la gracia. Vamos a ver bíblicamente cuáles son los pactos que algunos teólogos consideran han sido los más importantes o los relevantes en la historia de la Biblia. El primero de ellos es el pacto noético y es el que vamos a analizar el día de hoy. También existe el pacto abrahámico, el pacto sacerdotal, el pacto davídico y el nuevo pacto. Cuando hablamos del nuevo pacto, yo sé que esto te trae mucha esperanza, ¿no? Yo así lo siento. Más adelante vamos a hablar qué implica el nuevo pacto. Pero por lo pronto te voy a decir algo. No porque el pacto noético haya sido el primero de los pactos, significa que es de menor importancia. No es así. Todo lo contrario. El pacto noético es la plataforma principal en la cual Dios después fue poniendo más pisos, es decir, fue colocando los otros pactos. Porque el pacto noético también es conocido como el pacto eterno. Y ahorita vamos a ver por qué. Estos son los pactos bíblicos de los que vamos a hablar subsecuentemente, pero el día de hoy vamos a enfocarnos en el pacto noético. Ok, por principio de cuentas vamos a analizar varias cosas que me parecen muy importantes antes de entrar de lleno a analizar este pacto. Por principio de cuentas, el hombre, el ser humano, fue creado para adorar y servir a Dios. ¿Cuál hombre? ¿El creyente? No solo el creyente. Todos de alguna manera necesitamos servir y adorar a Dios. Ahora, ¿qué implica la adoración? Bueno, la adoración no solo implica una alabanza o una canción linda para Dios. La adoración implica un estilo de vida que en todo momento dé gloria a Dios. ¿Qué implica el servicio? El servicio implica que derramemos nuestro cuerpo en servicio a Dios, pero también a los hombres. Si yo te preguntara cómo está el día de hoy tu adoración para con Dios, ¿qué me dirías? Y si te pregunto cómo está tu servicio para Dios, ¿qué me dirías? Entonces eso es muy importante. ¿Por qué? Porque una vez que el hombre se olvida de esto, de la adoración a su Creador y de su servicio a Dios, es cuando existe la ruptura, de esa relación profunda, y es cuando Dios de alguna manera ha tenido que crear varios pactos para que volvamos una vez más a Él. ¿Cuándo aparece este término de pacto? Bueno, aparece justamente después de la caída de Adán y de Eva. Una vez que ellos pecan y caen, Dios necesita y planea un plan muy especial para que el hombre una vez más vuelva a Dios. Y es cuando surge el primer pacto, que es el pacto noético. Y como ya te decía, algunos lo señalan como el pacto eterno. Vamos a la Biblia, a Génesis 9:16. Mira lo que dice las Escrituras. Génesis capítulo 9, versículo 16. Estará el arco en las nubes, y lo veré y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios
y todo ser viviente con toda carne que hay sobre la tierra. Bien, lo que está diciendo aquí esta escritura es que cuando Dios vea el arco iris, ¿sí?, que está en lo alto del cielo y que todos lo podemos ver, cuando Dios lo vea se va a acordar que hizo un pacto perpetuo, es decir, un pacto eterno. Mientras la tierra exista, Dios, vamos a analizar en qué consiste ese pacto. Por eso es que algunos le llaman el pacto perpetuo o el pacto eterno. Entonces nos estamos dando cuenta que la plataforma principal para que Dios pudiese a su vez poner otros pactos fue el pacto noético, que me parece sumamente interesante. Ok, ahora vamos a hablar, quisiera que me acompañen a una escritura, por favor, ¿sí? En Génesis 6:18, para analizar más acerca de este tema. Génesis capítulo 6, versículo 18. Mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer, y las mujeres de tus hijos contigo. Ahora vamos a Génesis 9, del 9 al 17. Génesis capítulo 9, versículos del 9 al 17. He aquí que yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros, y con todo ser viviente que está en vosotros, aves, animales, toda bestia de la tierra que está con vosotros, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Estableceré mi pacto con vosotros, y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios, esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros, y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será la señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes. Y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros, y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Estará el arco en las nubes, y lo veré, y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente con toda carne que hay sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. Bueno, para mí siguen siendo los pactos una acción, me parece que es un acto sublime, cuando personas entre sí se juran lealtad, por así decirlo. ¿Qué es lo que siente un hombre, una mujer, cuando es engañado por su pareja? ¿Qué crees que ocurre en el corazón de esa persona cuando se entera que su esposa, la que le dijo que sería fiel, no lo es? ¿O qué crees que sienta el caso contrario, cuando una mujer se entera que su esposo no le fue fiel? Hay un quebrantamiento del corazón, hay un derrumbe de ilusiones, hay un derrumbe de esperanzas, hay un derrumbe de planes para el futuro. Todo se viene abajo. Por eso los pactos son muy importantes, pero el hombre muchas veces ha roto esos pactos de amor y de fidelidad hacia Dios. Entonces podríamos preguntarnos qué es lo que ha sentido Dios cuando su creación le ha sido infiel. Porque los pactos, de verdad, incluso hay culturas antiguas que hacían para sellar sus pactos, esas promesas, hacían cosas raras o extremas, ¿no? Para que no quedara duda de que iban a hacer todo lo que fuera necesario, incluso dar su vida para que lo que ellos habían prometido se llevase a cabo. Si hoy nos pudiésemos preguntar qué ha sentido Dios cuando sus pactos o cuando su creación ha roto esos pactos, podríamos pensar que ha habido dolor en el corazón de su Dios, de su Creador. Ahora, hay varias cosas que son importantes analizar, que son sustanciales y que son medulares
para seguir hablando acerca de este pacto. El primero es la creación. La creación le falló a su creador. Después vemos la pecaminosidad de su creación, de la creación de Dios. ¿Qué es lo que ocurre? Cae Adán y Eva y sus descendientes comienzan a poblar la tierra, pero lo que sucede es que su corazón se aleja y comienzan a pecar, y es cuando Dios decide mandar un diluvio. Después, ¿qué ocurre? Noé halla favor en Dios. Te invito a que conozcas la vida de Noé por medio de la Biblia. ¿Por qué Noé fue grato a los ojos de Dios? Eso es muy importante porque es un ejemplo para nosotros. Si nosotros queremos acercarnos a Dios, si nosotros queremos ser gratos y hallar su favor, necesitamos ir a la Biblia y conocer el ejemplo de estos hombres o de mujeres que hicieron lo correcto delante de los ojos de Dios. Y por último, ¿qué fue lo que hizo Noé? En gratitud realizó sacrificios para Dios. Esto es algo sustancial, es medular, porque nos dejará entonces más claro qué fue lo que hizo Noé después de que Dios estableció ese pacto. Vimos en las Escrituras que Dios dice: cada que vea mi arco en el cielo, es decir, el arco iris, me acordaré de ese pacto que hice con ustedes, y nunca más destruiré la tierra o destruiré al hombre con diluvio. Eso me parece muy increíble, porque Dios es bueno. A pesar de todo lo que ocurrió con el hombre, Dios ha sido bueno. Ok, ahora, ¿qué implica el pacto noético? Bueno, implica que hay algunas previsiones para la humanidad. Dios, por medio de la escritura que vimos, dice que estabilizará la naturaleza. Dios estabilizará la naturaleza. Te voy a poner un ejemplo. Actualmente la naturaleza o el mundo ha sido contaminado y suceden catástrofes a veces naturales, pero eso no es a causa de que Dios no haya cumplido su promesa. Es más bien que el hombre ha perjudicado su naturaleza. Y es por eso que peces en el mar están muriendo, que los osos polares en el polo norte se están muriendo, los pingüinos en el polo sur se están muriendo, porque el hombre es el que ha causado estas catástrofes naturales. ¿De acuerdo? Entonces, Dios, por medio de este pacto, dijo que estabilizaría la naturaleza, y vamos a ver una escritura que nos habla de eso. Génesis 8:22. Miren lo que dice la Biblia. Génesis 8:22. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. Ok, mientras la tierra permanezca, tú vas a tener las 4 estaciones del año, porque Dios cumple su palabra. Él no falla, Él no ha fallado. Esto a mí de alguna manera es algo tranquilizador en cierta manera para mí. O sea, yo te soy sincero, esto me da cierta tranquilidad de saber que mientras esto no termine por completo, Dios prometió que tú y yo tendremos las 4 estaciones del año. Y eso me parece algo increíble, porque Dios no va a fallar. Te aseguro que mientras la tierra exista, tú tendrás las 4 estaciones del año. Ok, como ya te había dicho, esta plataforma, este pacto noético, servirá de catapulta para los otros pactos que vendrían subsecuentemente. ¿Qué hay otra previsión para la humanidad? Sí, es que al hombre se le ordena que llene la tierra. Después de que ocurre el diluvio, Dios una vez más le ordena a Noé y a sus descendientes que vuelvan a poblar la tierra. Y lo vemos en Génesis capítulo 9, versículo 1. Dios bendijo a Noé y a sus hijos y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad, ¿qué? La tierra. ¿Recuerdas estas palabras? Era exactamente lo mismo que Dios le dijo a Noé y a Eva. Multiplíquense y llenen la tierra. A final de cuentas, cuando Dios tiene algo planeado, lo va a ejecutar. Pero qué importante es que tú y yo consideremos ser parte importante de esos planes, porque en su momento Adán y Eva fallan,
¿de acuerdo? Fallan y sus descendientes se apartan de Dios, pero Dios sigue teniendo en su mente que los humanos, que los seres humanos tienen que poblar, necesitan poblar la tierra. ¿Para qué? Para sus propósitos, que son propósitos muy especiales. Entonces, si tú y yo estamos queriendo hoy entrar a los planes de Dios y mañana no, y pasado no, y en un mes sí, nuestra inconsistencia no va a parar los planes de Dios, porque Dios va a seguir con sus planes hasta el último minuto de lo que tú y yo vemos, hasta que deje de existir todo lo que tú y yo vemos, porque estamos hablando de la escatología, ¿de acuerdo? Del fin de todas las cosas. También hay otra cosa muy importante que me gustaría que analizáramos. De alguna manera en este pacto Dios hace, ¿sí?, que los animales nos teman. Está en Génesis 9:2, miren lo que dice la Biblia. El temor y el miedo de vosotros estarían sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueve en la tierra y en todos los peces del mar. En vuestra mano son entregados. El saber que los animales nos temen de alguna manera es importante y nos muestra la voluntad de Dios, porque los animales, las bestias del campo, no fueron creados a la imagen y semejanza de Dios. Tú y yo sí fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. Entonces, no sé realmente qué puede existir en la mente de un león, o de una osa, o de los perritos, o de las aves, que al momento de escuchar la voz del hombre sienten miedo, sienten pavor. Y eso es increíble. Si bien es cierto, si nosotros nos exponemos a un león, ¿sí?, precisamente ese temor de un león, al vernos cerca o al escucharnos, lo lleva a querer defenderse y por eso nos atacan. Pero realmente los animales y las bestias del campo fueron sometidos a la voluntad del hombre, del ser humano. Y nosotros de alguna manera, como tenemos el conocimiento de Dios, los animales quizás no tienen ese conocimiento de lo que es Dios, pero nosotros sí lo tenemos. Y sabiendo eso, nosotros necesitamos cuidar la naturaleza, necesitamos cuidar las bestias que Dios ha puesto a nuestro encargo. Y esa fue la decisión de Dios, que las bestias y los animales nos temieran. Otra cosa que es muy importante es que en este pacto Dios señala algo que me parece sumamente interesante, y que es la vida del hombre es sagrada para Dios, y que nadie puede quitarle la vida a un ser humano, porque Dios es quien ha dado la vida a ese ser humano y solo Dios puede quitarla. En Génesis 9:5, miren lo que dice la Biblia. Porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón, su hermano, demandaré la vida del hombre. ¿Qué quiere decir? Que Dios pedirá cuentas a toda aquella persona que le quite la vida a otro ser humano, porque esa vida no le pertenece a Dios. Y nosotros somos portadores, la raza humana es portadora de la gracia y de la imagen de Dios, es portadora de la gloria del Todopoderoso. Por eso nadie puede atentar contra la vida de un ser humano sin quedar sin castigo. Por eso Dios dice, yo pediré cuentas de toda aquella persona que le quite la vida a un ser humano. No se la puede quitar porque yo soy su creador. ¿Ok? También dentro de este pacto podemos ver algo muy importante, que es Dios promete no destruir jamás la tierra con otro diluvio. Y vamos a Génesis 9:15. Miren lo que dicen las Escrituras. Y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Toda carne. Y cuando hablamos de toda carne no solamente se refiere a la carne del ser humano, sino a toda carne, la carne del león, la carne de las vacas. Dios ha establecido este pacto de manera perpetua hasta que todo deje de existir. Por eso algunos le llaman el pacto eterno.
¿Por qué? Porque mientras exista la tierra, Dios va a seguir mandando las 4 estaciones, Dios va a seguir mandando la lluvia para que los seres humanos siembren sus tierras, Dios va a seguir mandando el sol para que las plantas puedan crecer y generar su fotosíntesis y todo siga su transcurso. Ese es el amor de Dios y es el corazón de Dios. Por eso es importante que tú y yo conozcamos lo que dicen las Escrituras acerca de estos pactos. Porque tú puedes romper los pactos de Dios. Yo puedo romper los pactos de Dios. ¿Y para qué sirven los pactos? Porque en algún momento, cuando todo esto termine, si estamos hablando de escatología, nos damos cuenta que cuando todo esto termine, esos pactos siguen presentes, siguen latentes y serán usados a nuestro favor o en nuestra contra. Espero que esta clase de escatología, de este pacto que vimos, del pacto noético, te haya ayudado a comprender un poco más en qué consisten los subsecuentes pactos, porque es la plataforma principal para analizar los otros pactos. Recuerda, vamos a ver en lo subsecuente el pacto abrahámico, el pacto sacerdotal, el pacto davídico y el pacto nuevo. Gracias y que estén muy bien. Ya se ve la luz de un nuevo día, es la tierra nueva que el Señor nos prometió. Un mundo sin fe, sin amor, sin esperanza, nos espera hoy ansiosos para ver su liberación. Y al final la fe renacerá. Señor, guíanos a la batalla. Señor, guíanos a la batalla, danos triunfo en la batalla y al final el amor nos sostendrá. La esperanza alumbrará.